para definirla, ¿no? O sea, un punto y un vector definen una recta, o dos puntos definen una recta. Para un plano precisamos un punto, un vector y otro vector más, ¿no? O sea, un punto y dos vectores. ¿O cuántos puntos? Tres. ¿Sí? Tiene que cumplir algo esos tres puntos. O sea, no necesariamente de 90 grados, pero hay un ángulo que no pueden tener entre ellos. O sea, ¿qué quiere decir cero? Que estén alineados. Claro, si están alineados no definen un plano, siguen definiendo una recta, ¿no? Entonces, claro, vamos a anotarlo así, a un plano pi, le vamos a decir, o sea, sea un punto A igual A1, A2, A3. O sea, esta es la definición más general. Hay dos vectores. V. W. ¿Cómo se define el plano, las coordenadas del plano? Z igual a cuánto. ¿Recuerdan cómo se definía la ecuación paramétrica para una recta? Si yo tenía, por ejemplo, este punto y este vector. El punto más grande por el vector. Y eso nunca, o sea, se cumple para cada componente, ¿no? Por X, como por Y, como por Z. ¿Sí? Entonces el plano, ¿cómo se define? Y ahora tengo otro vector más. ¿Se multiplica por el otro vector? Se lo multiplica por ¿cómo? O sea, lambda por vector 1 por vector 2. No. Por ahí. Sí. ¿Y qué más vamos a utilizar aparte de aquí? O sea, porque acá tenemos un lambda que nos dice cuánto nos movemos según el primer vector. ¿Cómo se llama? Ahí va, vamos a precisar otro parámetro más que nos diga, o sea, si tenemos dos vectores, precisamos un parámetro que nos diga cuánto nos movemos según el primer vector, precisamos otro parámetro más que nos diga cuánto nos movemos según el otro vector. ¿Sí? Y a ese parámetro le vamos a llamar mu, pero se le puede llamar de cualquier forma. ¿Sí? Y acá es análogo. Sí, se cumple exactamente la misma idea ¿cómo es? Que para la recta, ¿sí?
De hecho, también se pueden imaginar que esta parte de acá es unos puntos y eso querría decir que, o sea, tomo un punto de esta recta y a partir de esa recta me muevo nuestro vector, ¿sí? Entonces quedaría exactamente igual que el de la recta, nada más que tiene como otra dimensión más. ¿Sí? Bueno, veamos algún ejemplo de esto. Bueno, acá una observación es que esto que hablábamos hace un rato de que, o sea, una recta se puede definir a partir de un punto y un vector o a partir de dos puntos, ¿no? Lo mismo, la misma idea se cumple para los planos, es que, o sea, un plano se puede definir a partir de un punto y dos vectores o a partir de tres puntos, ¿sí? O a partir de dos puntos y un vector también. O sea, la cuestión es que vos podés definir un vector a partir de la resta de dos puntos, ¿sí? Y recién habíamos dicho que los puntos tienen que cumplir la condición de no estar alineados, ¿no? Si no, no definen un plano. Y bueno, o sea, un ejemplo de esto es, no tiene no tiene ninguna ciencia, ¿no? O sea, da un punto de los vectores, o pongo las coordenadas en el lugar ahí de la ecuación y queda definida la ecuación, ¿sí? O sea, acá tenemos el punto 1 menos 1, 0. Entonces son los valores estos que ponemos acá, 1 menos 1, y acá hay un 0 que no escribe, más lambda por el primer vector, que es 2, 4, 1, 2, 4, 1, ¿sí? Y todo eso. Después el segundo ejemplo que tira acá es a partir de puntos en vez de a partir de un punto y dos vectores, que es de vuelta la misma idea. Y después quiero llegar a la parte de... para ver si un punto pertenece al plano, ¿no? Hay que hacer lo mismo que para la recta. O sea, nos planteamos o sea, no es lo mismo, ¿no? Así que vamos a hacer el ejemplo. Vamos a agarrar uno de estos. Me encantan cómo queda la ecuación del plano acá. Está bien, me parece. A1 menos 1, 0. ¿Cómo? A1 menos 1, 0. Ah, bueno, pero la ecuación está derivada. No sé. A ver. Bueno, 1 más mi lambda. ¿Cómo es? Ah, tenemos 1 más 4 lambda menos 3 zeta. Lambda más. Bien, entonces
¿Se acuerdan cómo hacíamos en las rectas para ver si un plano pertenece, si un punto pertenece o no a la recta? Bien. Sí, y que lo escribíamos como. Pero hay un punto, una recta que va a Claro, constituyendo con un número X casi cinco. exacto. O sea, tenemos esto, y acá la primera ecuación para una más lambda, por ejemplo, y queríamos ver si el punto 2, 3, 4 pertenece, entonces, hagamos la primera ecuación, uno más lambda. La primera coordenada del punto 2. Entonces, para que se cumpla ahí, lambda tenía que ser 1. Y con lambda 1 se tenían que cumplir las otras ecuaciones. Acá la cuestión cambia un poco, ¿no? Porque tenemos dos parámetros, ya no tenemos un interno. Entonces, ¿qué es lo que nos queda? Sistema de ecuaciones. A ver, digan un punto y vemos si pertenece al plano. Pues lo que tenemos que hacer es igualar, o sea, ¿cuáles son nuestras incógnitas acá? Entonces, ya, lambda más 3 igual a 3 menos 1. Pues 4 lambda 3 igual a 6. Y después lambda más 2 igual a aunque hay este sistema de ecuaciones. ¿Y qué hacemos ahora? Matriz ampliada y empiezo a realizar. Dos, tres, dos. Cuatro, tres, seis, y 1, 2, 9. Bien, ¿qué hago acá? Entonces, y a uno, y bien. Está menos 2 que la 3. Y a uno, y ya hacemos esto, ¿no? Y a 2, 4 que la 3. Pero 4, 3, 1. Con el 18, con 2, 16. O sea, acá 0. 3, 1, 15. 36. Bien, eso llegamos a la. Pues no, en el 16 donde arriba. Tengo 2, y los 3 son 9 acá hay menos. Es el que llamamos de. Sí. ¿Y qué, o sea, a qué tipo de sistema llegamos?
sea, de esta fila tenemos 1 y 16. Pero hay dos sin razón por el porque un 1 es 16, pero 11 son 30. Ahí va. Entonces, y también es menos 30 sobre 11. ¿Qué es eso? Sería menos 30. O sea, eso es lo que es sistema compatible. ¿Y eso qué quiere decir para eso? El punto de no pertenencia. Ahí va. Entonces, A no pertenece a B. A le dijimos, ¿no? O sea, ahí va. Si pertenecía, ¿a qué tipo de sistema teníamos que llegar? Compatible y determinado, además. Porque, claro, y en este caso, o sea, si tenemos que llegar, que llegamos al punto, el sistema además nos va a arrojar los lambda y mu. Entonces va a ser sistema compatible determinado. Acá, por ejemplo, da el ejemplo de, o sea, está este plano acá arriba. Bueno, el mismo plano que elegimos nosotros. Y se pregunta si el punto 3 menos 4, 1 pertenece al plano. ¿Sí? Entonces, se sustituye. No. 3 menos 4, 1. Ah, no, ese es otro punto. Este es el Q2 dice acá y acá dice Q2. Bueno, da, pero cuestión, acá pone este punto 603. Lo pasa a matriz. Y llega a que mu tendría que ser menos 1, mu tendría que ser 1 y lambda 4, lambda 1 también. Entonces el punto pertenece. ¿Cómo? Claro, o sea, seguro. Acá opera de la última columna, de la última fila, saca que mu es igual a 1. Después agarra la segunda ecuación y sustituye mu, saca lambda igual 4 y después verifica que la última ecuación se cumple. Si la última ecuación no cumple, no, o sea, porque sería, si no sería lo mismo que acá. Claro, si agarramos esta, decimos mu es 16, no vamos a la última, si no está, lambda es tanto, no, además se tiene que cumplir la otra. Que no se cumple, en este caso. Y después de esto viene la ecuación implícita del plano. Acá quería llegar. Esto es, hay una
¿Puedo borrar acá? ¿Se acuerdan para las simplícitas de la recta? ¿Cuántas ecuaciones había? En realidad no, pero Dos. ¿Por qué dos? porque prácticamente despejaba lambda y ya consideraba la igualdad. O sea, lambda se suponía que era igual a esa expresión, porque se quedaba, claro, cual verificando la igualdad del dos más ¿Sí? Y si yo, o sea, creo que habíamos visto una implícita de la recta que vimos era por x igual 2 y x igual 2 y z igual, no sé, c, ponemos. Esto es una implícita de la recta. Si yo le saco el z igual 0, ¿qué queda? O sea, si yo saco el z igual 0, lo que estoy poniendo, digamos, de alguna forma, z cualquiera. Z cualquiera. Entonces, ¿qué se define con esto? Yo empiezo a poner dos ecuaciones como en una sola. Imagínense, x igual y, vamos a poner. X igual y, ¿qué quiere decir? O sea, si yo me paro acá en la esquina y digo, esto es y, esto es x igual y, ¿qué quiere decir? ¿Qué referencia? Si digo z igual 0, ¿dónde me estoy moviendo? En el piso. Si digo que z es cualquiera, entonces, ¿qué estoy definiendo? O sea, si digo que z es igual a 0 y que x igual a y, tengo una recta, ¿no? La recta que va por el piso y las coordenadas x igual a la coordenada. Si yo saco la restricción de que z es igual a 0 y digo z puede ser cualquiera, ¿qué define? Define un plano. ¿Eh? A lo que voy con esto es que si yo tengo dos ecuaciones acá, es como que cada ecuación restringe una dimensión de alguna forma, ¿sí? Entonces, si yo tengo dos ecuaciones, tengo dos restricciones, entonces me queda solo una dimensión libre de alguna forma. Entonces, ¿eso es lo que define? Una recta. Si yo tengo solo una ecuación, tengo una sola restricción de las tres dimensiones, entonces eso es lo que define. Un plano. Ahí va. Entonces, ahora vamos a ver las implícitas de los planos, que más allá de cómo se llega, vamos a ver que es una serie de pasos, ¿no? ¿Cuántas ecuaciones van a tener las ecuaciones implícitas del plano? Una sola, ¿no? Va a ser un solo rectángulo. ¿Sí? Da un punto. Vectores.
Lo que se hace es, se plantea un determinante, o sea, que empleamos un determinante, porque entonces, o sea, se pone el determinante más como una regla neutra. Define x menos a1 y menos a2 z menos a3 y acá las coordenadas de los vectores. Lo igualamos a 0 y ya, de ahí sale la ecuación implícita, ¿sí? ¿Se acuerdan cómo hacer un determinante de algo de 3 por 3? Sí, como que se copiaban la primera dos columnas para la derecha y después se multiplicaba la diagonal y se le agregaba. Perfecto. Pero en columna puede ser en fila, da igual, no hacia abajo, hacia el lado. Sí, 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 sí. Sí. Y bueno, y vamos a ver un ejemplo, porque esto es como una cosa medio de decir, ¿no? Ejemplo. Vamos a agarrar el ejemplo que teníamos antes. ¿Cómo era? ¿Se acuerdan? ¿Cómo? No, pará. Esto era el punto que nos verificamos si pertenecían a los. El otro tenía un 0 en la tercera. Esta es arriba. Ahí va. 1 menos 1, 0. Pero acá no se definen los vectores. No importa. 1 menos 1, 0 y después será 2, 4, 1. 3 menos 3, 2. ¿Sí? ¿Cómo planteo esto? ¿Cómo hallo la implícita para estos puntos seguidos? Sí. Esto con el determinante. X menos 1 y más 1 y más 1 y más 1. Ordenado de 2, 4, 1. 3 menos 3. Determinante igual a 0. Y cae antes de 0 hago 1, 3 y más 1, 4. Entonces, acá, esto me queda 8 por x menos 1. Pues el otro queda más 3 y más 1. Bien, los otros, mira, menos 12z. 3 x más 1.
y menos 4 menos 1. Entonces, ¿cómo queda esto? X más 1 tengo 11. 8 más 3. No. ¿Por qué X más 1? X menos. Entonces ahora tenemos 11 X menos 1. Después, ¿cuántos? 3 menos 4 menos 1. Y Z, 18. Bueno, esa es la ecuación de la índice. Bueno, pero bueno. Y acá si queremos ver si el punto 359 pertenece, ¿qué hacemos? En vez de X ponemos 3, en vez de 3, o sea, si ponemos ahí, y si comprueba, si ¿cómo es? Verifica, anda, si no, no. Acá en realidad se puede escribir bajando los términos independientes para el otro lado. Vale, entonces, tenemos 11, para el otro lado pasa 11. 1, ya. Sí, Z. 12. Quiero ver si el 3.9 pertenece como 3 por menos 5. Para el 8.9 tendría que ser igual a 2. Ahí está. ¿Cómo estamos hasta acá? Bueno, ahora lo que vamos a ver es esto que dice acá en la pantalla, las posiciones relativas entre rectas y planos. ¿Qué quiere decir eso?
Dos rectas, ¿cómo se pueden encontrar en el espacio entre ellas? Se pueden cortar. Pero ¿cómo llegamos a este punto? No, antes, o sea, ya dijiste, dos rectas se pueden cruzar en un punto, ¿no? ¿O puede estar propuesta? O pueden estar Propuesta. paralelas. Sí, Claro, una arriba de la otra, ponele. Claro, y que no se corten nunca. Sí. Se pueden cruzar en un punto, pueden ser paralelas, pueden ser la misma, y falta una. ¿Eh? ¿Cómo? Bueno, pero ahí no tenés la recta definida, ¿no? O sea, estamos hablando de dos rectas, ¿sí? Imagínense dos rectas. ¿Cómo? Si parten del mismo punto, entonces se cortan en ese punto, ¿no? Que no sean paralelas y tampoco se cortan. Esa es la que falta. ¿Qué quiere decir eso? No son paralelas, o sea, no tienen el mismo ángulo, digamos, y no se cortan en un punto, entonces es como que una va más arriba que la otra. Esas son todas las posiciones relativas. Y bueno, pensemos el caso particular en el que son paralelas, tipo que se cumple, hay una particularidad. Bueno, o sea, ¿qué define una recta? Un punto y un vector. Si dos rectas son paralelas, ¿qué particularidad se cumple entre el punto y el vector que define cada uno? Más o menos, va por ahí. ¿Qué pasa con los vectores de dos rectas paralelas? ¿Son? Bueno, son paralelos y múltiples, combinación lineal uno del otro. O sea, definen la misma dirección. Y bueno, no sé, vamos a ver qué más hay. Ahí está, estas son, bueno, define solamente tres. Pueden ser paralelas, o sea, si son paralelas también incluye dentro del paralelas que sean la misma recta. O sea, dos rectas iguales también son paralelas. Pueden cortarse en un punto, o pueden cruzarse sin cortarse, que es esto que decíamos de que una vaya más por arriba de la otra. Ahí está unos dibujos. Si son paralelas, entonces los vectores directores son múltiplos uno de los otros. Si se cortan en un punto, bueno, entonces los vectores directores no son múltiplos uno de los otros. Y además comparten un único punto en común. ¿Y cómo podemos hacer para hallar ese punto? Ahí va. O sea, en ese caso, ¿cuántos? O sea, tendríamos la ecuación de una recta y la ecuación de otra recta, ¿no? Cada una con dos parámetros, ¿no? Cada una con un parámetro. En total, dos parámetros. Entonces tendríamos que encontrar el valor del primer parámetro y del segundo parámetro que me hacen iguales las tres componentes, ¿no? X y Z.
Entonces la cuestión se separa como, o sea, se parten las aguas, digamos, en algo bastante grande. O sea, miramos las ecuaciones de las rectas. Si los vectores directores no son paralelos, o sea, si los vectores directores son combinación lineal uno del otro, entonces dos chances. O son la misma recta o son paralelas y no se cruzan nunca, ¿no? Y si no son combinación lineal en un vector director del otro, entonces o se pueden cruzar en un punto o pueden no cruzarse nunca. No pueden pueden no intersectarse, ¿no? Que una vaya por arriba. Eh, es un poco lo que dice esto acá. Y bueno, para ver si si dos rectas se intersecan o no, se genera un sistema de ecuaciones, como ese que está ahí. Y bueno, acá dice, o sea, acá creo que no lo podría explicar mejor, entonces lo vamos a leer acá. ¿Sí? Acá se tenían dos rectas, ¿no? O sea, hasta acá definimos una recta y esto es otra recta, ¿no? Entonces, imagínense que no son combinación lineal, un vector del otro, entonces sacamos la hipótesis de que sean paralelas. Entonces operamos un poco con esto. ¿Cuáles son las incógnitas acá de este sistema de ecuaciones? La Nemo. Es lo que le digo, o sea, tenemos las dos perillas, digamos, y tenemos que hallar la primera o sea, como los valores que me llevan al mismo punto, digamos. Entonces se plantea este sistema de ecuaciones. Si el sistema es incompatible, ¿qué quiere decir? Que no se cruzan. Si el sistema es compatible determinado, es que se corta en un solo punto. Y bueno, y si el sistema es compatible indeterminado, en realidad quiere decir o sea, que son paralelos, pero directamente se pueden no plantear el sistema de ecuaciones y todas las bolas si ven que son combinación lineal. Porque si esto te da un sistema compatible indeterminado, ¿qué quiere decir? Que tenés un grado de libertad ahí, entonces tenés infinitas soluciones, entonces son la misma recta. ¿Sí? Creo que después ya viene funciones relativas de planos. Así que hagamos este ejemplo que estaba. ¿Sí? Este u otro. ¿Puedo borrar esto, ¿verdad? Son relativas, primero vamos a ver. Antes de un par de reglas. Están ahí.
lambda y 2 lambda tenemos 4 lambda x es 1 más la p más 2 y 3 mu zeta 2. Bien. ¿Cuál es el vector director de esto? ¿Dónde está el vector director? -3, 1 y 4. Bueno, 3, 1, 4. O sea, son los valores que multiplican al lambda, a la perilla. ¿Cuál es el vector director de este otro? Mismo, pero significa ¿no? Ahí está, 2p. Bien, es un combinante lineal como nosotros. No. Entonces, ¿qué sabemos decir en principio? No son correctos. ¿Cuál es la siguiente pregunta que cabe? Intersecan, se intersecan. Sectan. ¿Y qué nos planteamos para resolver esto? ¿Cómo? La ecuación. ¿Qué hacemos? O sea, ¿qué sistema de ecuaciones? Igual a los x, igual a los y, igual a los Veamos. Esto igual a esto acá. Pues esto para esto. Y lo otro es 4 lápices igual a 2 más 1. Entonces, o sea, acá les pregunté cuáles eran las ecuaciones, las incógnitas, si habían A sub 1, B sub 1, no sé cuánto. Acá las incógnitas son las mismas. O sea, no hay duda acá. Y entonces, vale, acá sale un sistema de ecuaciones, ¿no? Pero capaz que ahora escribir un poco más lindo. Esto, acá sale. Ponemos incógnita por un lado, tenemos un independiente por el otro. 3 lambda, fuera, Sí. 2. Ah, Lambda menos 3 fuera menos 2. Y 4 lambda. 4. Acá sale 3.
Sí. ¿Qué hacemos? ¿Qué combinación lineal entre ellos? A la primera, y de resto, sumo 3 veces la tercera. Sí, porque eso también. Entonces, si no, que gana. Ah, a esta más esta, ta, no entendí mal. ¿Cómo dijiste? Y la 1, venga 2 y la 3. Bien. Eso es -8 3. Pero. No, perdón, 10. Es la segunda. Lo mismo, como sabes, el mercado de 3 la. Las 12 más 1, 11. Sí, sí. Menos 11. Entonces, ¿qué sale ahí? ¿Como compatible? Ahí va. Entonces, esta recta, ¿qué les pasa? ¿Eh? No se corta. Bueno, está, sí. O sea, va una por encima de la otra. Bien, lo siguiente es las posiciones relativas entre planos. Entre dos planos, ¿qué puede pasar? ¿Eh? ¿Y qué generan? O sea, dos rectas que se... Ujú.
Dos rectas que se intersecan generan un punto, dos planos que se intersecan generan una recta. Pueden ser paralelos dos planos, y dentro de paralelos está que sean el mismo o que vayan a uno por encima del otro. Y no, porque en acá definimos o sea, las rectas y los planos lo definimos hasta infinito, digamos. Ahí ya, no sé, entra algo que no es tan lineal, me parece, tipo... O sea, nosotros acá lo que hacemos es ponerle, tenemos el espacio, le sacamos una dimensión, entonces tenemos dos dimensiones, que es eso, un plano, ¿no? Pero no le sacamos, o sea, no cortamos las dimensiones así. Bueno. Y bueno, para los planos se puede hacer esto. Me quedé pensando que no vimos esto para... si tenemos las ecuaciones implícitas en vez de las ecuaciones paramétricas, ¿sí? Me lo voy a anotar para verlo después, o no sé, para ver si hay algún ejemplo en el práctico o algo así. Sí, bueno, y la forma acá, o sea, para ver, para estudiar las posiciones relativas entre los planos, lo que uso acá es las ecuaciones implícitas, ¿sí? ¿Se acuerdan que dijimos que las ecuaciones implícitas para los planos son una sola ecuación, ¿no? Tipo un solo renglón, porque restringimos una sola dimensión. Entonces, si tenemos dos planos, planteamos el sistema de ecuaciones, o sea, que es la primera ecuación, es la ecuación del primer plano y la ecuación del segundo plano, y ahí nos fijamos. Según la solución, es lo que nos da la posición relativa. Si son incompatibles, ¿qué quiere decir? Ahí va. Y si no se cortan dos planos, ¿qué son? Paralelos. Y va uno por encima del mismo. Si es compatible e indeterminado, a ver, acá ¿cómo? No. Acá hay algo que no hemos hablado todavía, y es de... O sea, acá hemos dicho, si un sistema de ecuaciones es... dijimos, hay tres tipos de sistemas de ecuaciones. Indeterminado, compatible determinado, compatible indeterminado. ¿Sí? Pero dentro de los compatibles indeterminados, no es lo mismo. Hay una cosa que es los grados de libertad. No hemos hablado de eso todavía, ¿no? ¿Les suena o no? Ok, porque es de eso que depende si los planos se cortan y generan una recta, o si los planos se cortan con 2 grados de... O sea, si el sistema es compatible indeterminado con 2 grados de libertad, quiere decir que es el mismo plano. Déjenme, capaz, hagamos un recreo, pienso un ejemplo de esto, de un sistema de ecuaciones compatible indeterminado con 1 grado de libertad y 2 grados de libertad, y lo vemos después. Pero si hay 1 grado de libertad, básicamente quiere decir que la solución del sistema tiene una sola dimensión, y un espacio con una sola dimensión, ¿qué es?
una recta. Y si la solución tiene dos dimensiones, un espacio con dos dimensiones que es un plano. Ahí está. Va por ahí la cuestión. Bueno, recreo. Hasta el 20.